Amigas, amigos del Ciudadano México, nos encontramos en una emisión más de Conversaciones con el Ciudadano, en esta ocasión analizando las nuevas derechas mexicanas, o también conocidos como el conservadurismo, el cual se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, que empuja todos los días, utilizando todos los medios a su alcance, los medios de comunicación, los medios económicos, los poderes fácticos, para evitar el paso de la transformación, para permanecer en el estado de cosas que nos encontrábamos hasta antes del 2018, cuando dio inicio esta reformación pacífica electoral. Y para tratar el tema nos encontramos con tres especialistas. Nos acompaña el doctor Octavio Humberto Moreno Velador, doctor en Sociología. Bienvenido. Gracias, Jorge. Saludos a todos. El maestro Daniel Silva Loyola, también sociólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido. Gracias, Jorge. Maestro Daniel. Y el maestro Guillermo Romero Lezama, también sociólogo, ambos, Daniel y Guillermo, doctorantes en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Pues para dar paso a la apertura, ¿por qué es importante, doctor Octavio, hacer estas distinciones? Si bien hablamos a veces desde la izquierda o desde la derecha, pero es importante pluralizar, porque hay distintas categorías, hay distintas formas en las que se va expresando. En este caso, en México, ¿qué podemos anticipar? ¿Cuáles son estas derechas mexicanas que observamos? Bueno, digamos, actualmente hay un escenario interesante políticamente hablando en México, pero nada más en México, sino en la región, porque lo que observamos pues es abiertamente, digamos, la confrontación entre fuerzas y corrientes políticas. Hay que decir que derecha e izquierda son dos formas o dos conceptos que sirven para entender, digamos, diferentes posturas respecto a la forma de entender y construir la política en un determinado país. Es propio, digamos, de Occidente y de las democracias occidentales pensar a los grupos políticos en términos de derecha e izquierda, y básicamente lo que los distingue, yo me gustaría comenzar por ahí, es usualmente la derecha se le asocia con posturas conservadoras, con posturas que mantienen el status quo, es decir, que se inclinan por mantener las cosas tal como están, y la izquierda, digamos, son el conjunto de fuerzas políticas y sociales que están a favor de una transformación, para decirlo en los términos actuales, progresista en lo político, en lo económico y lo social. Digamos, estos serían los dos grandes bloques, los dos grandes espectros de ideas, de políticas, de propuestas que existen en cualquier democracia contemporánea. Y cabría decir también que existe, digamos, una región gris, una región indefinida, ¿no?, en el que se asevera que existe un centro político, y este centro político, digamos, suelen ser posturas más pragmáticas, menos claras en términos de su orientación política, y también, digamos, forma parte del universo, ¿no?, de estas opciones que existen en el espacio público contemporáneo. Daniel, hablábamos en algún momento, retomando los conceptos que dice el doctor Octavio, de la derecha neoliberal y la derecha neofascista. ¿Cómo las describes? Y si pudiéramos ir también ahí desmenuzando, en México, ¿qué actores encontramos identificados con cada una de estas categorías? Claro, me parece que actualmente en México cohabitan una suerte de crisol de diversos tipos de derechas. Especialmente podemos encontrar dos familias o dos grandes grupos. Entre ellas encontramos, digamos, la derecha tradicional de toda la vida, que es la que nosotros denominamos neoliberal, en donde podemos aglutinar a gente como Claudio X González, Xochitl Gálvez, Samuel García, etcétera, que son actualmente, digamos, los grandes liderazgos que la derecha mexicana ha logrado concebir. Y por otro lado tenemos una derecha de corte neofascista. Esta se caracteriza por tener un discurso cada vez más extremista, ¿no? En ese sentido podemos encontrar discursos de odio, ¿no?, racismo, clasismo, que hoy por hoy retrata a nivel mundial, o a lo menos a nivel latinoamericano, pues el rostro de Milei, ¿no?, presidente electo en la Argentina. Ahora, en México, si bien es cierto que existen estas dos grandes familias, hay rasgos que comparten, ¿no?
justamente vienen de una beta ideológica en el cual, como decía el doctor Ottavio, pues se busca la defensa de un status quo, algunos quizá de corte más, digamos, reaccionario que otros. Sin embargo, esto no, digamos, esto no soslaya la idea de que ambas familias, tanto la derecha neoliberal como la derecha neofascista, pues buscan combatir a esta nueva izquierda que ha nacido en Latinoamérica, que ha tomado auge en México a partir de 2018, que pues es la izquierda progresista, ¿verdad? Ahora, ¿cómo distinguir entre ambos? ¿Por qué en el neofascismo podemos situar a gente como Verástegui, como Gilberto Lozano, el padre fundador de Frena, ¿no? Bueno, justamente por esta idea reaccionaria ante el progresismo, ante un fenómeno que en México digamos, desdibujó a este gran frente amplio opositor. Y, digamos, para no acotar o robarme mucho tiempo, yo dejaría ahí esos principios, digamos, estas distinciones primarias, ¿no? Entre un discurso cada vez más reaccionario, mucho más radical, ¿no? Y que ambos comparten digamos, esta lucha antiprogresista. Guillermo, se habla de estas dicotomías izquierda y derecha esencialmente desde la Revolución Francesa. En 2023, ¿qué sentido tiene hablar de izquierdas y derechas? Y si no, esas categorías abonan a una polarización. ¿Qué entendemos por la polarización? Y si a México le viene bien tener un país polarizado o politizado, como otros enmarcan, Guillermo. Es muy interesante lo que comentas, porque son dos conceptos que pareciera que son discordantes. Por un lado, la politización es la forma en que las personas, los ciudadanos, las personas comunes y corrientes, se comienzan a interesar más en los asuntos públicos y por ende en las cuestiones políticas. Y por otro lado, la polarización es ese discurso en el cual algunos actores están generando el confrontamiento entre sectores de la sociedad. Es decir, la politización no necesariamente lleva a esa confrontación, sino que lleva a una discusión, lo cual a su vez genera que esos puntos de discordancia que existen puedan tener una sola línea y llevar a su vez a la resolución de algunos problemas. Entonces, el discurso o la narrativa de la polarización generalmente lo utilizan aquellos, como bien menciona Daniel, están reaccionando hacia los gobiernos progresistas principalmente. Es cuando se genera esta narrativa de que en X sociedad existe la polarización, cuando en sí lo que previamente se está generando es la discusión sobre los grandes asuntos de esas sociedades en particular. Entonces, por esa razón es que podemos escuchar ese discurso entre las personas que dicen que no es ni de izquierda ni de derecha, pero generalmente quien menciona eso es de derecha. Es de derecha, o para muchos se esconden, dicen es que soy de centro, como bien menciona Daniel. La forma de estar en el centro es porque de un momento a otro puede brincar, pero está más cerca de la derecha. Porque eso es algo que también en este momento, en el escenario que estamos viviendo en México en particular, es interesante. Lo menciona Daniel. Xóchitl Gálvez está identificada con el sector de la derecha. Sin en cambio, es un personaje que está moldeando casi imagen y semejanza de los valores de la izquierda. Y en su discurso ella se autorreferencia como una mujer de izquierda. El propio Claudio X González también en alguna entrevista lo menciona a su vez también. ¿Y esto por qué es el punto principal? Porque existe una amplia base de apoyo social hacia el presidente y hacia la transformación. Entonces, dentro de ese pragmatismo electoral que va vaciando también la ideología, es que ellos están comenzando a tratar de mimetizarse, lo cual también es importante que lo tengamos en cuenta, precisamente por esas nociones. Doctor, comenta aquí Guillermo, dice, hay quienes dicen que ya esta dicotomía de izquierda y de derecha es inexistente, es inválida, y normalmente quien dice que las derechas no existen y ni las izquierdas lo hacen desde un postulado, desde una visión de derecha. ¿Por qué quienes nos identificamos con la izquierda lo hacemos con orgullo, lo hacemos abiertamente, lo hacemos cual mantra de vida, y quien se identifica, al menos en México, con la derecha, lo hace en la secrecía e incluso lo hace anticipando
Sí. en una especie de disfraz, ser de izquierda. ¿Por qué la derecha mexicana no se asume tal cual en el debate público? Bueno, sucede que digamos, por cuestiones históricas, en un país como México, que hubo una revolución social a principios del siglo XX, que tuvo un régimen de Estado protector, como fue pues, el régimen del PRI durante muchos años, un régimen autoritario en lo político, pero inclusivo en otros aspectos. El epíteto de ser de derecha, de ser conservador, es socialmente algo mal visto, de acuerdo a los antecedentes históricos. Hay que decir que esto es algo que progresivamente fue cambiado. En los años 80 particularmente, cuando la agenda neoliberal se recrudeció en México y durante los años 90 vivió su momento de mayor expansión, digamos, eso pasó a ser el sentido común mayoritario, ¿no? El dominio de las ideas neoliberales y su forma de entender lo político, lo económico y lo social. Esta yo creo que es una de las razones que por eso en México hay cierto miedo a que políticos, académicos y personas en general se les asocie con la derecha, por esa riqueza histórica que tenemos. Y por el otro lado hay que decir que a nivel internacional actualmente existe un momento de crispación política, no es un asunto nada más mexicano, en el que particularmente yo considero que la caída, digamos, de la legitimidad y la credibilidad del proyecto neoliberal lo que hizo fue evidenciar las consecuencias, los productos de ese tipo de política, generando grandes polarizaciones, grandes tensiones entre los cuerpos sociales, y actualmente vivimos un momento en el que es evidente esa confrontación. Yo particularmente creo que cuando alguien, digamos, expresa miedo al asunto de la polarización, lo que está expresando, digamos, en realidad, pues es un desánimo para reconocer pues las existencias, las diferencias, perdón, realmente existentes. Yo creo que el problema no es el discurso de la polarización, sino que efectivamente existe una sociedad polarizada entre un grupo de muy pocos, muy ricos, y entre una mayoría, ¿no? Que la polarización sea real. Este es el asunto, más allá del discurso. Pero este es un problema, digamos, repito, a nivel internacional. Lo vemos con Trump en Estados Unidos, en México, en la crispación actual, pero también toda la región sur del continente se vive en momentos de tensión política. ¿Por qué? Por el agotamiento de ese modelo y la emergencia de alternativas a nivel internacional. Adentrado esto interesante, Guillermo, Xóchitl dice, yo soy marxista, leninista, mujer de izquierda, trotskista. X González, igual. ¿Cómo interpretas eso, Daniel? Creo que es importante decir al menos un dato. A nivel mundial existen dos grandes centros, digamos, dos grandes mecas de la derecha internacional. Una es España y el otro es México. Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa porque, como bien menciona el doctor Bueno, Octavio, el Vox en España, claro, tiene inspiraciones y fundamentos del yunque poblano mexicano, sí, ¿no? hay una conexión, de hecho tienen vínculos. Hace poco se realizó en la Ciudad de México la cónclave de la derecha internacional. Entonces esto, México a nivel mundial, de lo que se refiere a la derecha internacional, pues tiene un papel preponderante. O sea, no somos, digamos, el país que migra o que circula en la periferia, ¿no? Somos el centro de estas derechas. En segundo lugar, ¿cómo interpretar por qué Xóchitl se dice de izquierda junto con el gran arquitecto del Frente Amplio Opositor, que es Claudio X González? Bueno, principalmente porque en 2018, digamos, la victoria de Andrés Manuel y el liderazgo que ha logrado mantener en todo su sexenio, prácticamente imbatible ante cualquier evento, ¿no?, ha logrado desdibujar a una derecha neoliberal que ha tenido que correrse al centro con la esperanza de poder presentarse combativa a las próximas elecciones presidenciales, y esto ha tenido una suerte de, digamos, un constructo discursivo tremendamente bizarro, algunas veces muy confuso. A ver, Xóchitl Gálvez puede decirnos hoy que es indigenista, trotskista, ¿no?, de izquierda, y al mismo tiempo celebrar la victoria en Twitter de Javier Milei, claro, ¿no? Entonces, ¿de qué digamos, qué está pasando con esta derecha? Bueno, algo que le reclama a la derecha neofascista, digamos, esta extrema derecha encarnada en Eduardo Veraste y Gilberto Lozano, en México al menos, es que le llaman ellos la derecha cobarde, justamente porque
tienen este temor de reafirmarse, digamos, en este ideario como una derecha que justamente está buscando establecer el status quo, libre mercado, ¿no? Como bien lo hizo Milei en su campaña, ¿no? ¿Cómo entender? Bueno, es muy difícil, yo me imagino que es muy difícil para un seguidor de Xóchitl Gálvez poder justificar esta suerte de contradicciones o esta suerte de vaivenes, porque Xóchitl Gálvez no es más que, digamos, el producto como consecuencia del marketing político. Xóchitl Gálvez, hay que recordar que ni siquiera tenía la idea de competir por la presidencia de México. Ella digamos, la Ciudad de México. Claro, ella se conformaba con la Ciudad de México y hasta ahí llegaban sus aspiraciones. ¿Qué es lo que dice Claudia X González? Bueno, si la gente está buscando el populacho, está buscando el líder carismático, está buscando, digamos, el contacto con el pueblo, pues hay que entregar un producto que se asemeje a algo que propuso Andrés Manuel en 2018, que es básicamente la construcción de una idea o de una candidata que parte de la idea de ideas clasistas, racistas, ¿no? Principalmente, ¿no? Y es por eso que uno puede encontrar a Xóchitl Gálvez vistiéndose o poniéndose huipiles, llamándose indígena y al mismo tiempo formar parte de los grandes millonarios de México, ¿no? Y bueno, yo, digamos, centraría mi apunte ahí en que es una derecha desdibujada, pero también me gustaría mencionar que no solamente es que, digamos, haya un bando de derecha y un bando de izquierda, sino que también en la propia Morena, o también, digamos, en la propia izquierda progresista, hay ya, digamos, un embrión, si que lo queremos ver de esta manera, de una derecha que están haciendo en Morena y que muy poca gente lo sabe. Ahora hablamos de esta derecha morenista. Hay bosquejos de lo que debe ser un gobierno de izquierda, Guillermo. Cómo debe actuar en política social, en política pública, en grandes ejes, que lo hemos expresado en el gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo podemos leer entonces a Xóchitl Gálvez cuando ella está a favor de las becas, de los apoyos sociales y dice que se deben de incrementar más? Cuando la propuesta política del Frente Amplio es replicar en suma lo que hoy hace el presidente López Obrador y en contrasentido el gran padrino político, mentor político de Xóchitl, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, dice que las becas son para los huevones, que el gobierno no debe apoyar a las personas vulnerables. ¿Cómo leemos eso? ¿Cuál es el proyecto en el libreto? ¿Cuál es el proyecto de un gobierno o de alguien que gobierna, que aspira a gobernar desde la derecha? Bueno, es que ahí es importante lo que mencionas. Por una parte es el libreto, lo que están presentando, producto de ese marketing, que incluso es parte de la receta del neofascismo. Javier Milei, desde que salió en los medios de comunicación y comenzó a crearse como un personaje público y conocido, empezó a hablar de lo que él llamaba la casta, porque él se colocaba fuera del propio sistema político, si lo queremos ver así. Y es ese fenómeno de que ellos se consideran outsiders, es decir, están fuera y por eso están cercanos al pueblo. Pero ese es únicamente el discurso. Lo vemos con Javier Milei, que si no hubiese existido la segunda vuelta, Massa hubiese ganado la presidencia. Pero como existió la segunda vuelta, entonces ya hubo esta relación entre los seguidores de Macri claro, y Javier Milei. Y aquí lo estamos viendo de igual manera con Xóchitl Gálvez. Está generando un discurso acomodaticio hacia la audiencia a la cual ella se presenta, y lo vemos en el ejemplo de que cuando va con las mujeres feministas les dijo que su padre era un macho golpeador, y cuando fue al PRI les dijo que su padre murió siendo orgullosamente priista. Entonces, lo que menciona Daniel son contradicciones que son producto precisamente de que únicamente van construyendo al momento. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente todo el cuerpo de lo que podría en su momento darse como un postulado de propuestas de campaña lo está generando Claudia X González a través de otros personajes. Y ella únicamente es la figura que están mandando como cara hacia el electorado, tratando de satisfacer ese electorado que se mantiene cercano al 15-20%, y ver la forma de traer más electores. Pero, en suma, no... ¿Identificas a Samuel García dentro de estas derechas o no? Sí, realmente sí, porque es un personaje que desde su propia postura es neoliberal.
Él lo que le privilegia es de igual forma la imagen, es de igual forma el estatus, y es lo que le vende a su vez también a lo que él considera de inicio su electorado, que es el nuevo Nuevo León, ¿no? Y en general al resto del país tendrá que venderle eso, que él comenta que llegaron o llegarán muchas empresas como Tesla a Nuevo León. Habrá que ver de qué forma a los habitantes de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, incluso aquí mismo de Puebla, nos va a convencer de que también van a venir muchas empresas. Va a ser otro Audi que se sigue pagando las plataformas, y donde se decía que la mayor parte de los obreros o de los trabajadores iban a ser mexicanos, y no es así. Entonces, es definitivamente también parte de esa derecha. Sí, yo me encontraba en San José, Chiapas, donde se instaló este proyecto de Audi en Puebla, hablando con la comunidad, con la gente, comentaban que del pueblo de San José, Chiapas, nada más habían 50 personas laborando en Audi, y todos en esquema de outsourcing, subcontratación de mantenimiento y limpieza, en este sentido que dices. Un poco abonando a lo de Guillermo, doctor, entonces la premisa sería: ser de derecha es igual a ser neoliberal. Sí, digamos, fundamentalmente en tanto pues, las formas de acumulación actuales del capitalismo mundial tiene el neoliberalismo como su forma primordial. Hay que explicar un poco qué es eso del neoliberalismo. Básicamente es una postura ideológica, política, que lo que plantea es la reducción al mínimo del Estado. En aras, digamos, de la acumulación en favor de la burguesía, y falsamente, digamos, de cuidar el bienestar de la economía, lo que se plantea es que el Estado debe intervenir lo menos posible, que debe ser un Estado mínimo, vigilante, policíaco, y que todas las demás funciones tienen que ser dejadas al mercado. Esta es la esencia del pensamiento neoliberal, y en general puede decirse que efectivamente la derecha ha adoptado, digamos, ese credo político. En la raíz, digamos, de este pensamiento también está la idea de que lo que más importa cuidar en las sociedades es el interés individual de las personas, no el interés colectivo. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que en el afán de un individuo conseguir sus propios intereses, pues pase por los intereses y los derechos de otro. Y ahí, digamos, es cuando la derecha política se articula con la derecha económica y forma, digamos, estos discursos que lo que plantean es que el Estado lo menos posible. Esa es la razón del por qué desde la derecha se ve muy mal un Estado que regula, que genera becas, que genera protección al medio ambiente, que genera salarios equitativos, pues porque desde su perspectiva lo que afecta son las libertades individuales, ¿no? De aquellos que tienen una posición privilegiada. Digamos, es la raíz, digamos, de ese conflicto. En general, el neoliberalismo actualmente es el credo económico más difundido todavía en el mundo. ¿Y qué es lo que sucede con los gobiernos actuales progresistas de izquierda que han generado propuestas que lo que buscan es mitigar esa acumulación? Proteger a las mayorías poblacionales, ¿a través de qué? De elevar salarios, a través de generar derechos sociales, de generar transferencias directas, y es digamos, una situación de confrontación que es parte del escenario de polarización que ya aquí los colegas han planteado. Es parte, digamos, del contexto internacional político que existe actualmente, y también hay que decir que muchas veces pues los gobiernos progresistas de izquierda, centroizquierda, tienen desafortunadamente la necesidad, o les falta también el capital político para poder lidiar con estas fuerzas, y a veces también terminan sin tener otro recurso que apoyar este tipo de políticas. ¿Por qué? Pues porque a nivel internacional los grandes inversionistas, las grandes empresas, amenazan con que si no reciben un trato privilegiado retiran sus inversiones, y esto tiene un efecto muy importante en términos productivos que obviamente impacta la relación salarial, la generación de riqueza. Entonces pues es una situación muy complicada con la que han tenido que lidiar este tipo de gobiernos. Desde una postura, digamos, más clara en términos de transformación, pues tendrían que mitigarse la potencia de este tipo de poderes a nivel internacional, pero no es un asunto fácil, es un asunto muy complejo y que tiene que ver con lo estructural.
¿El fantasma de la derecha ronda alrededor de Morena, Daniel? Por supuesto, yo creo que esta es una idea que yo al menos lo he visto, muy pocos analistas se han, digamos, atendido a este fenómeno, pero yo advierto que, a ver, en México hay dos derechas, esa es la idea que postulamos en general, ¿no? La derecha neofascista y la derecha neoliberal. A mí la que más me da miedo es la derecha morenista, ¿verdad? ¿Por qué? Algo que decía Antonio Gramsci, este gran filósofo italiano, de hecho uno de los filósofos base que ha tomado el fascismo o el neofascismo latinoamericano como, digamos, como parte de su ideología, decía él, a ver, si nosotros queremos mantener la hegemonía del poder, si la clase dirigente quiere mantener el poder, ¿no? Habría que tener la capacidad de dirección ética y moral, principalmente, ¿no? Y esta capacidad ética y moral la tienen que otorgar principalmente tres elementos, ¿no? Uno son los comandantes, ¿no? O sea, los principales líderes del partido. El segundo son los intelectuales orgánicos y el tercero son las masas. ¿Qué pasa con Morena? El problema viene en Morena cuando yo veo a los Rommel Pacheco, ¿no? A los Lili Telles, que están siendo bautizados principalmente por Claudia Sheinbaum, que es ya la que ostenta, digamos, el mandato, digamos, el gran liderazgo de Morena, pero también lo llegó a hacer Andrés Manuel. Y esto atiende a la idea de que Morena en su momento, la justificación que daban era que no tenían los espacios suficientes, no tenían los cuadros políticos suficientes para poder presentarse como, digamos, como esta fuerza hegemónica, para poder llenar esos vacíos de poder, y más bien era una justificación pragmática, ¿no? Prefiero que los votos de Rommel Pacheco, de Lili Telles estén a favor mío que en mi contra. Claro, eso, digamos, a corto plazo tiene algún sentido y mérito, pero como la propia Lili Telles nos vino a comprobar, pues esto no es garantía de nada. Uno puede estar y puede elegir a senadores que se digan de Morena, aunque toda su vida la hayan forjado y crecido en la derecha, y al mismo tiempo decirse de Morena y no significa nada, porque te pueden voltear, se pueden cambiar. El propio Andrés Manuel lo reconoció en sus mañaneras con el caso de Lili Telles, ¿no? Él dijo, yo me equivoqué porque yo la recomendé. Y él también lo ha mencionado, este fenómeno no solo se presenta en el Congreso de la Unión, también se presentó en la Suprema Corte de Justicia, donde vemos más claramente esta lucha, digamos, esta lucha de posiciones por el Estado, en donde gente como Norma Piña le ha plantado cara a Andrés Manuel y no siempre Andrés Manuel se ha salido con la suya, ¿no? Yo creo que Morena para el 2024 pues está a salvo, ¿no? Es obvio y es muy claro, todas las encuestas, los estudios dicen que Claudia Sheinbaum va a ganar, esto en gran medida por lo que ha hecho Andrés Manuel, un liderazgo que no se va a ver en 100 años, es un liderazgo verdaderamente colosal, que ha desdibujado una derecha al punto de decir y proponer, incluso destapar a sus candidatos, destapó a Xochitl, destapó a Samuel, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, para 2030 este fenómeno ya no va a alcanzar, y esto es producto también de un fenómeno latinoamericano que hemos observado al estudiar los gobiernos progresistas, que es un fenómeno que plantea lo siguiente: son dos gobiernos de corte progresista y el tercero se cae, ¿no? Y lo que vemos en México es un posible escenario. Esos son los posibles escenarios que podemos encontrar a partir de rastrear el uso, digamos, o la germinación de estas derechas, ¿no? Yo veo el huevo de la serpiente en gente como Verástegui. Ahorita es el bufón, ¿no? Es el apestazo, el pequeñito. Bolsonaro también lo era. Javier Milei por mucho tiempo también fue el bufón, ¿no? Claro. Y 2 años después el tipo es presidente. Yo veo en Morena grandes contradicciones como las veo en Xochitl, ¿no? Uno de ellos es este fenómeno de abrazar, ¿no? Quizá de manera muy instrumental, muy, digamos, somera, gente como Rommel Pacheco, que en un momento puede germinar. Ahora, habría que tener el antecedente. Ya hubo en Morena 2 intentonas de fragmentarlo. Una por, digamos, por Marcelo Ebrard, que fue la más reciente, ¿no? Y otra por Monreal. Y ambos dijeron, ¿saben qué? Si no me dan lo que yo pido, pues me llevo a mi gente. Estos son los fenómenos y las contradicciones que yo puedo observar en Morena, que plantean la necesidad de fortalecer a estos intelectuales orgánicos, que no van a hacer otra cosa que la gente emanada de la masa. El problema está
en que la política o la cultura política mexicana nos dice que el intelectual tiene que ser este intelectual emanuado de las universidades, de los grandes institutos, ¿no? Y el trabajo de campo, esta idea de partido-movimiento que postulaba Morena a inicios de 2018, cada vez se desdibuja más, ¿no? Entonces, el panorama en México es realmente complejo, porque no es que la derecha solamente esté en crisis, la Morena puede realmente presentar serios obstáculos, serias dificultades, producto de esta, digamos, de esta falta de movilización popular. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que quizá el gran mérito de esta cuarta transformación es que ya la sociedad está politizada, ¿no? En esta politización que el presidente ubica ya asentada, Guillermo, ¿ves grandes riesgos de que germinen estos discursos de derecha en la sociedad mexicana o cómo podemos hacer esa valoración? Sí, considero que sí podría tener un impacto debido a la propia condición de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, por una parte, podemos decir que es muy religiosa, pese a que hay números de que la principal religión, que es la católica, va un poco en decadencia, pero el mayor parte de esa religión y ese bagaje cultural religioso, que podremos llamar, se sigue transmitiendo en las familias de generación en generación. Y ese es uno de los puntos clave de precisamente estas derechas, la cuestión religiosa y también cuestiones inherentes a la cuestión de la familia, que son puntos básicos. Hay personas que pueden estar a favor del presidente, pero a lo mejor no están a favor del aborto. Eso es un ejemplo. Entonces sí puede tener estas contradicciones, como también comenta Daniel, la propia sociedad. Ya en términos de la politización, hace énfasis esto el presidente por un hecho que es fundamental, la apertura de la comunicación a través de distintos medios. Es decir, ya no hay un monopolio de la información de los grandes medios, que a la sazón eran Televisa, TV Azteca, que precisamente de ahí surgió personajes como Carlos Loret de Mola o Broso precisamente, que fueron quienes ya sea en la mañana o en la noche López Dóriga formaban la cultura política de los mexicanos, haciéndole, vendiéndoles una imagen de un país que pues no existía, ¿no? Pero ahora, a raíz de la introducción de las redes sociales, es que se rompió ese monopolio y por eso es que hace un momento antes de entrar aquí a conversar, estamos hablando de personajes como Alarraqui, ¿no? Que él a su vez hace uso de esos elementos de medios alternativos, pero de enfoque de derecha. Lo mismo el propio Loret de Mola. Entonces ya están teniendo también esa beta para tratar de incidir mediáticamente. Entonces, y ese es un punto que es importante, porque a través de los medios de información es que se está generando esos discursos que muchas personas sí lo siguen tomando. Pero por otra parte, una parte importante de la población sí se ha concientizado en que la información que se recibe a través de los medios debe de irse valorando. Por eso es que tenemos personas que a través de las redes sociales se manifiestan a favor o en contra de algunos de sus postulados y por ambas partes, tanto por las cuestiones del presidente como por cuestiones de la derecha. ¿Podemos encontrar una sincronía, doctor Octavio, entre Javier Milei, entre Donald Trump, entre Jair Bolsonaro, entre Verástegui? ¿Cómo se organiza la derecha internacionalmente? ¿Cómo identificas ello? Sí. Y quizá en contraparte, ¿qué tendría que hacer la izquierda en pro de una organización y una articulación, respetando las soberanías de los pueblos, respetando la soberanía de los países, pero una articulación que impacte de mayor manera? Pues se sabe efectivamente que a nivel internacional existen lobbies. Esto quiere decir, existe un contacto entre... ¿Qué es un lobby? Un lobby es el conjunto, digamos, de representantes de poderes fácticos, empresas, grupos políticos que negocia con gobiernos, negocia con candidatos, partidos políticos, cabilderos. Se sabe que a nivel regional existe una red pues, amplia de cabilderos, un lobby que justamente, digamos, está articulada alrededor de este tipo de personajes.
Hay que decir que también personajes como Milei, Bolsonaro y compañía son personajes coyunturales, es decir, los vemos emerger públicamente, tener atención, incluso pueden llegar a ser presidentes, pero lo que está más allá de ese tipo de personajes, que insisto son coyunturales, a veces incluso construidos mediáticamente, lo que hay son redes de intereses. Ese es, digamos, realmente el asunto y son quienes están, puede decirse, detrás de este tipo de grupos. No forman, digamos, un partido político como tal, no tienen una internacional neofascista, una organización regional de este tipo, sino más bien hay vasos comunicantes. Por otro lado, en la izquierda, pues hay que decir que después del gobierno de Chávez, de Hugo Chávez en Venezuela, pues hubo algunos intentos de comenzar a articular a los progresismos a nivel regional, en términos de gobiernos, pero también de organizaciones políticas. Desafortunadamente hay comunicación, existen coincidencias, pero también hay diferencias entre estos grupos de izquierda. Aquí hay una diferencia fundamental, que lo que articula a la derecha y a este tipo de personajes es el interés económico, la ganancia. Y ahí no existe, digamos, muchas veces no existen grandes diferencias ideológicas. Mientras sea funcional a la acumulación, los grupos van a funcionar. Por el contrario, en la izquierda lo que vemos es que muchas veces los ideales, la ideología, las propuestas, los matices sí significan puntos de diferencia importante, y este ha sido uno de los problemas históricos, no nada más de ahora, del por qué es difícil también articular un bloque de izquierda a nivel regional. A pesar de ello, quiero decir que actualmente existen organizaciones como UNASUR, como el ALBA, diferentes organizaciones supranacionales que han buscado generar un contrapeso a este tipo de poderes establecidos, económicos, que pues hasta el día de hoy tienen una posición importante. Creo que es importante también decir que pues a nivel internacional es importante que exista un flujo de información que permita entender los problemas, por ejemplo, de nosotros como mexicanos y mexicanas, y entender la similitud que tiene con Brasil, con Guatemala y otros países. Esto es parte, digamos, de la posibilidad que hay de hermanar poblaciones y grupos para encontrar vasos de confluencia con intereses sociales más que económicos. Respecto, comentamos al inicio esta relación de Vox-Yunque, el Yunque poblano, ¿lo ves todavía como un aparato ideológico que quiera sentar a través de la política su ideología, o qué rol, anticipando que el candidato en Puebla, digamos, sí, emerge Eduardo Rivera Pérez, sí, hoy alcalde, sí, candidato del frente del PRIAN al gobierno de Puebla, de esa facción yunquista? ¿Qué nos podríamos alertar del Yunque ahora en la búsqueda del gobierno de Puebla? El Yunque es una organización que en su momento fue secreta. El Yunque nació como una respuesta al auge justamente del comunismo en América Latina y a nivel internacional. Y hasta este momento es un grupo que ya no es tan secreto porque públicamente ha sido exhibido, pero se mantiene, digamos, como un grupo de interés importante. Mantiene su ideología conservadora, una ideología tradicionalista, moralista, está muy articulado a ciertos sectores también de la Iglesia Católica, según se sabe por los diferentes estudios. Pero algo importante que hay que decir es que ya en términos de hacer gobierno, porque los tienen, un caso sería el de Eduardo Rivera, pues son pragmáticos. Es decir, son capaces, digamos, de negociar y articular con diferentes grupos justamente para mantener el poder político. Yo creo que a este momento públicamente en México es evidente la existencia de ese grupo y por supuesto a las personas de izquierda es algo que no nos gusta, pero hay que decir que hay sectores poblacionales no menores en términos de número que sí simpatizan con sus propuestas. Yo diría que en realidad pues son parte, digamos, de la biosfera, ¿no? Del medio ambiente político que existe en este país y que tiene, por minoritario que sea, pero tiene, digamos, su apego y tiene sus grupos de apoyo. Creo que es importante que desde la izquierda se tenga muy claro cuál debe ser un proyecto de transformación de izquierda que apele a la equidad y la igualdad entre las personas, porque a final de cuentas en las posturas de derecha tradicionalistas, pues uno de los pilares es la desigualdad, ¿no? Plantean las diferencias sociales como diferencias naturales. Actualmente un pilar de este tipo de grupos es mantener
el proyecto de la familia homoparental, ¿verdad? El matrimonio tradicional hombre-mujer como uno de sus pilares sociales. Esto es algo que ya evidentemente la realidad social contemporánea ha rebasado, ¿no? La idea del matrimonio y de la familia como la base y la célula de la sociedad es algo que está completamente rebasado. Y en ese sentido se muestra el cariz tradicional, pero además intolerante hacia las propuestas de la diversidad y, por ejemplo, con respecto a la agenda feminista y todo lo que es actualmente la vanguardia social, sencillamente no lo toleran. En ese sentido yo creo que sí son peligrosos. Te vi sonreír con ansia de respuesta, Guillermo. Coméntanos qué nos advierte el Yunque de Eduardo Rivera y el Yunque en general como organización, no solo local, sino nacional. Claro, no, complementando lo que menciona el doctor Octavio, es que efectivamente, lo platicamos en mi intervención anterior, hay sectores de la sociedad que efectivamente aún no consideran que estos avances sociales lo consideran así, un avance, sino se han quedado dentro de esos conceptos que podríamos llamar ya anteriores, ¿no? Cuestiones, como lo mencionaba yo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la cuestión de la diversidad tanto personal y como la diversidad familiar, etc. Y hay un punto que a mí me parece interesante. Vemos en Eduardo Rivera, a la par que, como mencionó el doctor Octavio, cariz tradicionalista conservador, también hasta dentro de sus políticas públicas. Un ejemplo es su programa estrella, que es el de Construyendo Contigo. Es un programa que él instituyó y tiene una característica que es fundamental, que es profundamente inequitativo. Porque la característica fundamental es que se deben de organizar los vecinos de las colonias en donde quieren que se construya, porque evidentemente es sobre pavimentación, pero con una situación particular, que ellos pongan la mano de obra, así dice en el documento que sirve de base para ese programa, que ellos deben de poner la mano de obra y el gobierno municipal pone el dinero para los insumos, para el material. Aquí lo que muchos se preguntan en eso, ¿cuántos de los colonos van a llegar? Los de Zabaleta, los de las ánimas, claro, ¿no? Ellos sí las pueden... Yendo más lejos, de la periferia, de las juntas auxiliares del norte, San Jerónimo, San Felipe, Canoa, la Resurrección al sur, Azuñatla, ¿cuántos de esos colonos habitantes van a llegar con sus palas, con sus maquinaria para construir la calle? No, se traduce en eso de que ellos ponen la mano de obra, ellos ponen el dinero para la mano de obra. Claro. Entonces, si es una colonia rural, semirural, marginada, donde no se tiene la posibilidad de poder poner esa cantidad de dinero, simplemente no se construye. Y más allá, generalmente se están realizando esas acciones en las zonas donde se paga el predial, donde hay asentamientos que son irregulares, no se están realizando. Por eso incluso una de sus últimas propuestas es precisamente volver a remodelar la Avenida Juárez y volver a meter maquinaria en el centro histórico, porque no pasa de esas cuestiones. Y para concluir, en ese aspecto de las políticas públicas, la elección de un personaje denominado, así dentro de la estructura del gobierno municipal, como el gerente de la ciudad. Claro, entonces, por una parte, la denominación de gerente, como si fuese una empresa, y por otro lado, de la ciudad. No, es el gobierno municipal, es un municipio. San Jerónimo, San Felipe, Azuñatla, son juntas auxiliares que, si bien no están cercanas algunas a la ciudad de Puebla, son parte del municipio de Puebla. Entonces ahí se nota también el discurso y la realidad de las prácticas que tienen estos personajes. Nos encontramos, Daniel, ya en esta fase, ya para ir cerrando el programa, nos encontramos en los discursos desde la izquierda, siempre reivindicando, creo que acertadamente y que debe ser así, las libertades individuales, las libertades de la autopercepción, las libertades sobre el cuerpo mismo. Pero cada vez hay un desgaste o una inexistencia de pugnar desde la izquierda por los derechos sociales o por las libertades sociales. Hoy se habla mucho, digamos, y debe ser así, de estas vertientes de feminismo y de la diversidad sexual,
Pero también en esta misma trampa del neoliberalismo nos encontramos menos uniones de puntos colectivas. ¿Qué identificas, Carlos? Mira, a mí me gustaría... En cuanto a la derechización que hablabas de Morena, podemos decir que hay una derechización también dentro de los conceptos y de las búsquedas y de las pugnas de la misma izquierda, ¿no? Claro, mira, me gustaría rescatar 2 puntos de los comentarios de mis colegas. El primero es, si México está tan politizado como dice Andrés Manuel, ¿por qué es que entonces están haciendo el huevo de la serpiente en Verástegui? Yo no sería tan optimista como dice Andrés Manuel, ¿no? A ver, yo le pregunto al público que nos ve, ahí que nos pongan los comentarios, ¿qué vamos a hacer el día en que Andrés Manuel deje la banda presidencial? Esa es la gran pregunta. Ese es el reto. Ese es, si me preguntan a mí, ¿cuál es la pregunta que actualmente atraviesa la sociedad mexicana? Es ¿qué vamos a hacer cuando Andrés Manuel ya no esté? Porque Andrés Manuel ya declaró su muerte política. O sea, el tipo dijo cero. O sea, cero, ningún tipo de aparición, no me busquen, ¿no? Principalmente porque entiende que el tipo... A ver, uno de los errores que ha cometido la izquierda progresista es este rollo de el líder eterno, ¿no? Bueno, esa es una primera idea. Yo no estoy seguro que Claudia Sheinbaum... a ver, es un liderazgo que no va a aparecer en 100 años, ¿no? Y no estoy también tan seguro que Claudia Sheinbaum pueda... lograr mantener este carisma y esta vida política a la que nos acostumbró Andrés Manuel, despertarnos todas las mañanas con el presidente a la primera hora, ¿no? La mañanera es fundamental porque es un ejercicio pedagógico. Eso responde tu pregunta de qué tenemos que hacer para combatir a esta derecha neofascista. Eso, el desarrollo pedagógico, ¿no? La politización, aprender de las experiencias de otros gobiernos progresistas. Pienso, por ejemplo, en la unidad comunal, la fuerza política que tienen las comunas en Venezuela, que ayudaron a sostener las 2 intentonas de golpe de Estado contra Maduro, entre muchas otras cosas. En Argentina, ¿qué falló? Principalmente este ejercicio pedagógico. Fernández no pudo, explicarle a la población argentina de dónde derivaba el problema económico, ¿no? De dónde salió el problema económico que fue justamente producto de lo que llama Milei la casta. Dicho sea de paso, la casta hoy por hoy está integrada en el gobierno. La casta de que Milei. lo hizo ganar la presidencia, la casta. Claro, la casta lo hizo ganar y está hoy por hoy, la gente se pregunta entonces quién va a gobernar, Milei o Macri, ¿no? Esas son las experiencias que debemos de rescatar, ¿no? Principalmente. Yo lo que veo en Morena es un partido que está casi vacío. Sin Andrés Manuel, yo no he visto ni un solo candidato en Morena que sea relevante que no se presente con la foto de Andrés Manuel al lado. O sea, es impresionante. La propia Claudia Sheinbaum y demás personajes no pueden sostener una campaña si no es sin hacer referencia al gran líder. El asunto está en qué va a pasar, pues, cuando se agote este discurso, ¿no? Cuando Chávez murió, ¿en qué acabó el asunto? Bueno, en que Maduro salió a decir un día que se le había aparecido en un pajarito, ¿no? Debemos evitar a toda costa caer en eso. El asunto está en que yo me imagino el día en que Claudia Sheinbaum tome posesión y le toque hacer una mañanera, ¿no? Y ella misma lo ha dicho, yo no quiero aventarme una mañanera de 3 horas. O sea, será una media hora, 1 hora que va a informar muy pragmáticamente, como buena científica, ¿no? Pero es que la mañanera es un ejercicio pedagógico. Es como el aló, presidente. Es Chávez tocando la guitarra. Es Andrés Manuel citando a Chicoche. Claro, o sea, son liderazgos del norte, enormes, ¿no? Que yo no veo, y ese es el peligro, realmente, ¿no? De que el proyecto con la que mucha gente votó, esa esperanza de cambio, se caiga y feo, ¿no? Y es ahí, dice Gramsci, ¿no? Donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, en donde nacen los monstruos. Esos monstruos se llaman Macri, ¿no? Esos monstruos se llaman Jair Bolsonaro, están articulados en los lobbies, pero también en escuelas de pensamiento, ¿no? Hay una en Argentina que se llama la Cruz del Sur, a los think tanks que están formando a los chavos, llevan educación política. Yo le pregunto a la gente que me ve, que es militante de Morena, si en algún momento ellos han recibido alguna clase de formación política en el partido. Es inexistente, no puede ser que la escuela de cuadros de Morena solamente sea en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa en Tampico? ¿Qué pasa en Chiapas? ¿O qué pasa en la Sierra Mixteca de Oaxaca, ¿no?
Y ya para responder a la idea de cómo es que la derecha logra hacerse de demandas que históricamente emergieron de la izquierda, como el feminismo. Xochitl se dice feminista, ¿no? Ahora todo el mundo se dice progresista, ¿no? Es justamente ese problema, o parte del problema nace a partir de que se les resta significado. A ver, Xochitl Gálvez puede decirse feminista porque el feminismo hasta hoy día sigue siendo un punto de inflexión en las izquierdas latinoamericanas y mundiales. O sea, no hay un feminismo, hay muchos feminismos y entre esos feminismos no acaban de ponerse de acuerdo, ¿no? Y en eso se han llevado toda la vida. Nosotros, los de izquierda, no nos podemos poner de acuerdo en cómo definir al capitalismo. O sea, los marxistas tienen una visión y los liberales tendrán otra visión, y en eso nos ha llevado toda la vida, ¿no? La derecha no tiene esos problemas, ¿no? Como bien decía el profe Octavio, ¿no? El doctor Octavio. La derecha es el dinero, la ganancia, y tienen esa bondad. Sí. O sea, Samuel García, si le conviene, si el escenario, no tiene ningún problema de aliarse, ¿no?, con Xochitl Gálvez o con Verástegui, si eso mantiene la lógica. Y con esto termino, ¿no? ¿Por qué la derecha está desdibujada? ¿Por qué la derecha en México está en crisis, o a lo menos está en constante contradicción? Porque no tienen proyecto de nación. Lo único que prometen es volver al modelo neoliberal. O contrarrestar. O contrarrestar, ¿no?, el progresismo. Y justamente ese es su gran proyecto. Samuel García no tiene proyecto, ¿no? Dice Samuel García que es lo que quiere replicar, es lo que hizo en Nuevo León. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hizo en Nuevo León? Traer a Tesla. Traer a Tesla. Vamos a poner a Tesla también en Chiapas o en Veracruz. Sí, claro, ¿no? Y por el otro lado, la propuesta que plantea Andrés Manuel, pues son estas ideas o estas contradicciones que yo avisoro, ¿no? Claro, ahorita la encuesta dice el 70%, incluso algunos 80% apoyan a Andrés Manuel y apoyan a Claudia y apoyan a la 4T. El asunto está si adentro, al interior, se puede construir eso, ¿no? Bien, tomamos eso por cierre. Adelante, un cierre, Guillermo, muy breve, por favor. Un cierre, pues... Y si quieres, aquí está tu cámara, ¿eh? Si Ajá, quieres. muchas gracias. Pues el cierre para la conversación yo creo que sería lo ideal, respondiendo a la pregunta de Daniel. Una vez que el líder que enseñó el camino ya no esté disponible, lo que queda no es seguir otro líder, no sustituirlo, sino seguir la ideología de la cual partió este líder. Es decir, a través de estos conceptos de la politización, seguir generando el informarse y el tratar de incidir en la toma de decisión a nivel local, a nivel nacional. Y principalmente esa cuestión del hecho de que si la derecha precisamente tiene muchos puntos ideológicos, pero como mencionaban, ya sea que lo lleven a cabo de forma disfrazada o no, es muy claro que sí tienen esas divergencias entre ellos. La izquierda lo que necesita es eso, tener cada vez más una claridad ideológica que le permita transitar como lo que es, como una fuerza que le permita realizar y llevar a cabo la transformación real. Y esa es la tarea de la que todos los que nosotros estamos convencidos de que la transformación de este país debe de continuar. Es solo el inicio. Viene un camino muy, muy largo, pero eso también es tarea de nosotros, tratar de seguir siendo partícipes de esa gran revolución de las conciencias y sobre todo en el hecho particular de cada vez tratar de tener una sociedad más consciente de que la política en general, muchos lo ven así como la política partidista únicamente, no, la política en general es un elemento fundamental de la sociedad mexicana. Gracias, Guillermo. Doctor Octavio, un cierre, por favor. Sí, pues efectivamente, como ya se ha dicho aquí, vivimos tiempos de definición política. Es importante, digamos, como persona, como ciudadano, tener claro en qué postura se encuentra uno ante los retos y los problemas actuales. Una de las consecuencias de la llegada de un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda democráticamente electo en la historia de este país, es que pues, nos arrojó a la cara la desigualdad brutal que existe en este país, y ese, digamos, sigue siendo, pues yo pienso que el tema central en la agenda pública mexicana. Como ya se ha dicho también, y yo lo comparto, es solo un camino que se ha iniciado y hacia adelante queda mucho por hacer, queda mucho por definirse,
pero evidentemente, digamos, aquellos grupos que están siendo afectados en sus intereses, que han visto la alteración del orden que construyeron durante tanto tiempo, pues protestan, reaccionan, y ahí es donde en el corto plazo vamos a verlos reaccionar ante este tipo de situaciones, incluso a través de formas extremas que pueden llegar al uso de la violencia. Esto es algo que puede suceder, y por eso, vuelvo al principio, es importante que nosotros como ciudadanos tengamos claro cuáles son nuestras prioridades y nuestra posición respecto a este proceso que actualmente vivimos. La derecha internacional, las derechas nacionales se organizan, se articulan y crean consenso en mantener el status quo y los privilegios de las plutocracias en todos los países de todo el mundo. La izquierda debe organizarse sobre puntos referenciales concretos. Después de la caída del muro en 1989 ya no tiene sentido seguir pugnando por qué marxismo debe aplicarse, por qué tipo de izquierdas en sentido ideológico y técnico. Hoy las izquierdas en el mundo deben preocuparse por combatir las desigualdades, por combatir la pobreza, por combatir la corrupción, por combatir la impunidad y por combatir el clasismo y el racismo. En Conversaciones con el Ciudadano queremos seguir trazando estos diálogos, estas líneas a la transformación pacífica mexicana que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero ahí no se conquistó nada. Ese fue el punto de partida, más no el punto de llegada, y el punto de llegada queda construirlo como sociedad mexicana juntas y juntos. Gracias por ver este programa. Déjenos sus comentarios, sus reacciones, y hasta la próxima, ciudadanas y ciudadanos.